Lorenzetti. Gabriela Michetti ya está llegando a nuestros estudios. También vamos a compartir una mesa con dos economistas de prestigio, Ricardo Delgado y Fausto Espotorno. ¿Qué es esto de la Junta Médica del caso Nisman? Con especialistas. Y ya está aquí. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar. Un placer. Sergio Berenstein, bueno, especialista en política nacional, política internacional, analista. Y después de las elecciones, de las PASO, en varias provincias, en la ciudad de Buenos Aires, te tuvimos antes de estos acontecimientos. ¿Cambió algo? Sí, tenemos creo yo, un conocimiento un poquito más exhaustivo de las tendencias del voto en 25% del electorado, más o menos, teniendo en cuenta también las elecciones municipales en Río Negro, en algunas otras ciudades a lo largo del país. Me parece que hay como un par de tendencias superpuestas, ¿no? Primero, quienes gobiernan tienen en general la posibilidad de hacer buenas elecciones, aún perdiendo, como en el caso de Mendoza. El oficialismo estuvo a 5 puntos del partido que ganó, que es esta coalición Cambia Mendoza, que involucra al radicalismo, al PRO, el Frente Renovador y otros segmentos de la política local. Ahora, es cierto que uno ve algunas elecciones donde las oposiciones hacen fuerza. Un caso interesante es Mendoza, en Santa Fe, del CELI es una muy buena elección. Pero al mismo tiempo me parece que hay que ser prudente, extrapolar de estas circunstancias donde lo local pesa tanto a nivel nacional, hay un salto, creo que desde el punto de vista conceptual es muy riesgoso. Creo que, como siempre pasa en Argentina en los últimos 18 meses, hay un 80-82% del electorado que se inclina por 3 candidatos, claro, que son Scioli, Massa, Macri. Cambia eso en función del momento, pero la verdad que eso es un hecho estilizado, es muy fuerte, ¿no? ¿Vos tenés la opinión, como algunos otros analistas, que Massa quedó lejos? Yo creo que Massa ha perdido un poquito de terreno, que no pudo construir alternativas en 2 segmentos, 2 distritos fundamentales como la ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, pero que a partir de su relanzamiento del 1 de mayo, más esta coalición con De la Sota, está en competencia, viendo obviamente cómo termina de acomodarse un espacio de oposición muy heterogéneo, donde hay 60-65% de la sociedad que busca un cambio. Me parece que Massa le agrega un poquito de picante a nivel de las propuestas y, digamos, de los registros discursivos. Rompió un poquito la monotonía que teníamos hasta ahora con candidaturas donde había mucho cuidado de no aparecer confrontando, de no aparecer criticando demasiado. Me parece que son ejes que veremos si efectivamente terminan consolidándose en la opinión pública. Ahora hablamos de la ciudad de Buenos Aires, que te quiero preguntar. Gabriela Michetti igual va a estar aquí. Pero recién nombraste el relanzamiento de Sergio Massa. Y hace un rato nada más, un par de horas menos, quien se lanzó como precandidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires es el ministro, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández. ¿Cómo ves eso? ¿Cambia el panorama en la provincia? Hay candidaturas muy fuertes en la provincia, en el oficialismo y también en la oposición. Hasta ahora uno pensaba que había en el peronismo una decisión de acotar la fragmentación de candidaturas a partir sobre todo de una lectura crítica de lo que ocurrió con el Frente para la Victoria en Capital Federal. Yo creo que es una lectura un poquito sesgada, porque la verdad que en la capital no había tanta paridad en principio entre las fórmulas. Había un desequilibrio espectacular, ¿no? Recalia por un lado y el resto, una especie de cosa medio logarítmica, ¿no? En cambio, en la provincia uno ve fórmulas muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, Domínguez con Musi es una fórmula fuerte, por supuesto la de Bocio con Berni también. Son equipos, uno no sabe quién va arriba y quién va abajo, pero digamos, son agregaciones fuertes. Está latente Insaurralde, veremos qué hace Espinosa. Entonces agrega ahora la candidatura de Aníbal, que veremos cómo termina impactando fundamentalmente en el Gran Buenos Aires, ¿no? Ahora, de todos los que nombraste, bueno, Domínguez también, pero Aníbal Fernández tiene una fuerte militancia en el peronismo bonaerense. De hecho fue intendente de Quilmes, entre otros cargos, ¿no? Sí, claro. Yo te diría, acá lo que no ves en la provincia de Buenos Aires es mucha presencia de la cámpora. Y esto es lo que marca un límite interesante. Se habla mucho de la cámpora como fuerza leal a la presidenta, con mucha presencia en la gestión, pero electoralmente han sufrido
algunos traspiés, incluyendo el Recalde recientemente. Claro. En la provincia es un territorio PJ, con obviamente los matices que tiene el peronismo en la provincia. Sí, ¿no? hoy Gabriel Mariotto estuvo en el lanzamiento. Claro, bueno, también. es un potencial candidato a vice posiblemente. Ajá. ¿Y a Insaurralde lo ves como vice de Aníbal Fernández? Yo creo que ahí hay una tentación de consolidar el distrito, por lo menos Zamora es importantísimo. Después de La Matanza, si yo no me equivoco, es el distrito más grande, ¿no? Sí. Y la verdad que Insaurralde tiene juventud, puede esperar otro turno, pero la verdad que es una elección excelente, hay que recordarlo, en el 2013 no le fue tan mal y sigue teniendo un potencial interesante. Lo hablamos fuera de cámara, por eso te lo pregunto. Los intendentes de la provincia de Buenos Aires y del conurbano sobre todo, ¿lo quieren a Aníbal Fernández? Yo creo que acá hay una situación muy singular, y es que los intendentes prefieren que haya actores que no signifique una amenaza para ellos en términos de la autonomía que tienen en el control de sus territorios. De hecho, los últimos gobernadores de la provincia, por ejemplo, Rucauf era un gobernador que tenía obviamente inserción en el territorio, pero vivía en Caballito, o sea, y después acá en Barrio Norte, no implicaba él una amenaza a este equilibrio entre intendentes. Felipe Solá lo mismo, Daniel Scioli tenía una militancia en Capital Federal, ¿verdad? Es como que en el equilibrio tan inusual de intendentes que son cuasi gobernadores, recordemos, La Matanza es toda la Patagonia junta y sobra. Sí. En términos de demografía, digamos, del poder territorial. Sí, es la quinta provincia. Claro, entonces uno mira eso y, claro, evidentemente es muy difícil manejar esos bolsones de poder muy consolidados, con la parte de líderes muy fuertes y encima muy votados, o sea, tienen muchísima legitimidad de origen, ¿verdad? Uno puede estar de acuerdo o no con ciertas prácticas, pero seamos objetivos acá en liderazgos muy fuertes, enraizados, que buscan un gobernador que es una especie de, digamos, administrador, un gerente de una provincia compleja donde ellos son actores fundamentales. El problema que tienen los precandidatos del oficialismo es que no pueden atacarlo a Scioli, ¿no? Bueno, yo creo que... A diferencia de Narváez, por ejemplo, María Eugenia Vidal. Es así. Me parece que de todas maneras hay que ponerlo, digamos, le pasa a Scioli un poco lo que le pasa a Cristina, ¿no? Tampoco podés hacer un seguidismo extremo porque la gente busca también algunos cambios en la gestión de la provincia, aún aquellos que apoyan al gobernador o a la presidenta. Recordad que aquí, si bien hay a veces identificación con el Frente para la Victoria, con la figura de Cristina, cuestiones como la inseguridad, la inflación, les pega a toda la sociedad. Claro. Y también la necesidad que estos candidatos muestren a una vocación de cambio, ¿no? Hablaste de inseguridad. Iba a preguntarte sobre el narcotráfico, de hecho has escrito un libro sobre eso, pero muy preocupado hoy después de enterarnos de este secuestro extorsivo a un empresario durante 8 días. Esto quiere decir que hay una banda de delincuentes que tiene infraestructura suficiente para realizar esto, para cobrar el rescate, para hacer un seguimiento, inteligencia. ¿Han vuelto los secuestros extorsivos? Primero, sin ser especialista en cuestiones de criminalidad, a pesar de haber escrito el libro, el especialista es Eugenio, ¿no? Pero lo que pude averiguar es que la verdad que este es un secuestro que se conoció, pero lamentablemente hay muchos que no se conocen. Por cuestiones de... Extorsivos también. Por una cuestión que uno entiende, para no exponer a las personas, no exponer a las familias. Ahí la gente trata de mantenerlo esto sin que trascienda en los medios de comunicación. También es cierto que en muchos contextos preelectorales suele haber más de estas situaciones que trascienden, ¿no? Pero yo diría, más allá del caso puntual, indudablemente la inseguridad es un desafío para toda la sociedad argentina, en particular de los grandes distritos, y yo diría, a pesar de esfuerzos no menores que han hecho gobernadores, intendentes, y también indudablemente aumentó el gasto a nivel nacional, este es un bien público que no se está administrando de manera correcta. Yo hoy razonaba que lamentablemente en la historia marca que muchas veces en momentos electorales o preelectorales rompen este tipo de secuestros extorsivos. Así es bastante común, sobre todo en las grandes ciudades. ¿Vos lo podés llegar o lo emparentás a esto? Hay mucha gente que conoce mucho más que yo del tema, que sugiere que efectivamente ante los procesos electorales por diferentes mecanismos aumenta los hechos de inseguridad, los actos delictivos y también el narcotráfico. Más vos decís que no sos especialista, pero lo sos por el libro que han escrito.
este tipo de banda por lo general te hace sospechar que tienen a ex integrantes o integrantes de alguna fuerza de seguridad involucrado, pero también con este descabezamiento de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado hay unos 300 operativos, mano de obra desocupada. Se llamaba cuando yo era chico la mano de obra desocupada, Sí. efectivamente, te acuerdas en la transición, y tuvimos episodios terribles. La banda de los comisarios es un antecedente inevitable para hacer en estas circunstancias, secuestros como el propio Macri, el de Meyer. Digamos, uno busca en la historia relativamente contemporánea y efectivamente hay una continuidad. Por eso digo, esto no es nuevo, y el problema de inseguridad se convirtió realmente en un déficit estructural de la política pública en Argentina. Sí, nombrabas a Mauricio Macri. Vamos a ver si se confirma, pero hay una versión que al menos en el momento del secuestro lo trasladaron en un féretro. En un ataúd, efectivamente, cosa que le pasó también a Mauricio. Le pasó a Mauricio Macri también. Claro. Que todavía el propio Macri, alguna vez que charlamos, dice, no puedo olvidarme de ese encierro, de esa oscuridad. Olvídate de estrés postraumático que te queda. Ojo, esto hay que enfatizarlo, ¿no? La sociedad está muy preocupada por la inseguridad, pero estos hechos tan mediáticos, tan graves, obviamente enfatizan ciertos miedos, ciertos aspectos que indudablemente te conmocionan, ¿no? Así que hay que evaluar si esto es un hecho aislado en términos mediáticos o si vamos a efectivamente ver otras cosas por el estilo. Ojalá que esto no pase. Ojalá, hay que estar atento y ojalá también que sea un tema de campaña la inseguridad. Bueno, acá tenés un desafío, ¿no? Porque los temas importantes tienen que estar en la campaña, pero no solamente en la campaña, porque la política pública tiene que trascender el momento de la campaña y estar en el Congreso, que se generen diálogos público-privados con la sociedad civil, con los especialistas. Cuidado, porque la campaña es condición necesaria, pero no suficiente para que sea un debate en serio. Gracias, Sergio. Un placer. Sergio Bernstein con nosotros. En 2 minutos volvemos y seguimos aquí en Fuego Lento.